Bendiciones, estimados hermanos. Es una bendición tener el privilegio de compartir una vez más la palabra del Señor. Quiero saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo e invitarles a tomarse unos minutos conmigo para deleitarnos en la palabra. He estado últimamente transmitiendo un poco seguido la palabra y el día de ayer hablaba acerca de la fe, que solamente con fe podemos vencer al mundo. Y hoy quiero hablar acerca de permanecer, cómo saber si estamos permaneciendo en Dios o Dios permaneciendo en nosotros. Yo quiero orar y presentar este tiempo muy especial a Dios para que Él sea quien nos ayude a recibir la palabra con mansedumbre, recibirla con el buen deseo de atesorarla en el corazón, ya que ese es el propósito por el cual pues me estoy presentando aquí como mensajero. Permítame, quiero abrigarme porque estoy en las alturas y está un poquito frío. Está fresquecito el clima. Toda la ciudad está copada de nieve. Mira qué bonito está acá en La Esperanza esta mañana. Quiero orar entonces para decir al Señor que nos dé la porción que Él ha preparado para nosotros en este día. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a la audiencia con tu palabra, esperando así que tu palabra sea puesta en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la podamos atesorar para en el momento de la necesidad acudir a ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estaba viendo en la palabra lo que dice 1 Juan capítulo 3, 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, dice el apóstol Juan, y Dios en él. Es necesario guardar la palabra para que de esta manera podamos nosotros tener permanencia en Dios y que Él pueda permanecer en nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo nosotros sabemos si Dios permanece en nosotros? Dice, por el Espíritu que nos ha dado. Recuérdese que Dios nos ha dado de su Espíritu y es lo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Permaneciendo en Dios. Si permanecemos en Dios, si tenemos esa fe en Dios, podemos ser vencedores, como le decía el día de ayer. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así es que la forma y la clave de permanecer en Dios es que nosotros tenemos que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él resucitó para darnos vida, que Él murió por amor a nosotros. Tenemos que confesar a diario, tener esa fe inquebrantable de que nosotros, por el hecho de creer que Jesús es el Hijo de Dios y obedecer su palabra, entonces tenemos una permanencia en Dios. Y para vencer al mundo, para vencer las artimañas del enemigo, se necesita esa fe en Jesucristo. Por eso le leí el día de ayer 1 Juan 5:5, donde dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces tenemos que creer esa verdad, y para que nosotros podamos vivir libres de mentiras, libres
de tanta corrupción que hay, debe de usted saber plenamente que hoy este libro lo están utilizando para confundir a mucha gente. Hay gente que solo lee por encimita nomás, y la gente está siendo esclava del pecado a raíz de gente perversa que no quiere predicar la verdad. Por eso cuando Jesús les hablaba a aquellos que habían creído en él y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y lo que nosotros tenemos que llegar a hacer es ser discípulos del Señor. Si permanecéis en mi palabra, le dice Jesús a los que habían creído en él. Y hoy el Señor te está diciendo a ti: si usted ha creído en Jesús como el único y suficiente Salvador, usted tiene que permanecer en la palabra para obedecerla. No para contender, para entrar en pleito con otros creyentes, haciéndose el que sabe más que otros. No es para eso que hay que permanecer en la palabra. Hay que permanecer para obedecer y ser libre y conocer la verdad. A través de la palabra conocemos la verdad y la verdad nos hará libres. Hay mucha gente hoy en día que está equivocada, viviendo una doble vida, esclavizados en mentiras, esclavizados en enseñanzas que no son de acuerdo a la verdad. Por eso es importante, lo primero que una persona tiene que reconocer para permanecer en Dios y que Dios permanezca en él, es reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador. Hoy quiero hablarle de eso, que es necesario que procuremos nosotros obedecer la palabra si ya hemos creído en Jesucristo. Si todavía no ha creído en Cristo, usted no puede obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque tiene falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, si usted es un oyente que está sin Cristo todavía, lo primero que tiene que conocer la verdad a través de que usted es una persona que está destituido de la presencia de Dios, porque no tiene acceso, porque el único acceso a la presencia de Dios es a través de Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted le están enseñando que para acercarse a Dios se necesitan otros personajes que no es Jesucristo, usted está esclavo de una gran mentira. Y es necesario que usted se convierta a la verdad que está establecida en la palabra. Entonces, cuando usted comienza su relación con Dios por medio de creer en Jesucristo, entonces es cuando usted va a comenzar a la lectura de la palabra, que yo siempre recomiendo a las personas que por primera vez vienen al Evangelio de Jesucristo, porque cuando ya el individuo, el hombre o la mujer, reconocen esa gran verdad y aceptan a Jesús como su Salvador, es cuando Dios les da de su Espíritu, o nos da de su Espíritu y nos hace que podamos entender la palabra que no entendíamos antes. Antes leíamos esta palabra como un libro de novelas, de cuentos. Ahora no. Leemos esta palabra, pero ya con la sabiduría que Dios nos está dando a través de su Santo Espíritu que ha depositado en nosotros. Entonces, comenzamos una relación con Dios, dándole crédito a esta palabra en nuestra vida, y nos empezamos a alimentar de esta palabra y empezamos a llenarnos de fe, dándole crédito a la palabra. Por eso me impacta aquel relato cuando habla la Biblia de Lázaro. Lázaro era un hombre que era muy amado por Jesús, y también amaba Jesús a sus hermanas, María y Marta. Y el relato que a mí me impacta es la certeza que estas hermanas de Lázaro tenían acerca de la resurrección. Por eso es que nosotros, cuando ya estamos en Cristo, no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque muramos, vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. Cuando
Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escuche bien. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando venimos a reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador, nosotros debemos de tener esa confianza, esa certeza, que aunque muramos, vamos a tener resurrección de vida. Qué hermoso es tener esa certeza. Y todo aquel que vive, le dice Jesús, y cree en mí, no morirá eternamente. Le está diciendo a Marta, ¿crees esto? Y hoy Dios le está diciendo a usted, ¿usted cree esto? Que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Si usted cree esto, usted está en un buen camino, en una creencia verdadera que le va a llevar a tener un final feliz. Cuando Jesús le dice esto a Marta, Jesús le dijo, ¿crees esto, Marta? Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Sabe cuál fue la respuesta que le dijo a esta mujer? Le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Esta es la convicción que debe de tener toda persona que dice que es hijo, que es hija de Dios. Eso es permanecer en Dios, tener esa fe inquebrantable de que hemos creído en un Jesús resucitado, en un Cristo de la gloria, que ahora está como nuestro abogado intercediendo por nosotros. Cuando nosotros reconocemos esta verdad, es cuando estamos permaneciendo en Dios. Entonces yo quiero invitar a aquellas personas que ya se consideran que son hijas de Dios, que son hijos de Dios, deben de saber que Dios nos ha dado de su Espíritu, para que por medio de su Espíritu nos dejemos guiar. Si usted no está sintiendo amor por la palabra, ¿qué espíritu es el que está en usted? Si usted no está sintiendo amor por buscar las enseñanzas que lo conducen a agradar a Dios, ¿qué espíritu es el que tiene usted? Si usted no siente esa hambre de escudriñar la Escritura para ver dónde está la porción que usted necesita cada día para agradar a ese Dios, entonces el permanecer en Dios es guardando su palabra. De ninguna otra forma podemos permanecer en Dios. Si no guardamos su palabra, si no anhelamos guardar su palabra, estamos desviados de la verdad. Y es necesario anunciar esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla de que es hijo, es hija de Dios y defienden su creencia, pero su conducta dice otra cosa. Pero aquel que permanece en la palabra es porque siente que hay un espíritu que está inquietándolo a obedecer la palabra de Dios. Esto es bien importante, hacerlo saber al mundo, a las naciones. Y estar preparado, porque por anunciar la verdad siempre va a haber problemas. Por anunciar la verdad va a haber problemas, pero ¿sabe qué? A mí me importa el relato de la resurrección de Lázaro. ¿Sabe que después de que Jesús resucitó a Lázaro, desde allí empezaron a hacerle la guerra a Jesús, hasta que lo llevaron a la cruz? Entonces, por mantenernos en la verdad, por vivir bajo esa libertad con la que Cristo nos hace libres, vamos a tener problemas. Eso no lo podemos evitar. Cuando nosotros hablamos la verdad, habrá un pueblo en contra de la verdad. Eso ha sucedido desde hace muchos años. De tiempo en tiempo se viene manifestando la maldad en contra del Hijo de Dios. Pero cuando nosotros hemos conocido la verdad, somos libres del temor a la muerte. ¿Por qué? Porque nuestra vida está asegurada en Dios. Eso es lo importante
de conocer la verdad. Entonces, si usted quiere ser un verdadero discípulo del Señor, necesita permanecer en la palabra. Si usted quiere ser libre, verdaderamente libre, si usted quiere ser un vencedor y permanecer en Dios, usted tiene que amar la Escritura. Usted no debe acostumbrarse solamente a lo que le predicamos los mensajeros. Usted tiene que tomarse el tiempo y escudriñar la Escritura. Hay mucha gente que se molesta con los sermones cuando son fuertes, cuando la palabra es fuerte, cuando el mensajero prácticamente señala como que si tal supiera el problema en el que usted está viviendo. Hay gente que se molesta y no quiere volver a la iglesia porque dice, ese predicador me está hablando directamente a mí porque sabe el problema que estoy viviendo, y nosotros no predicamos. Bueno, algunos predican así, porque no buscan la relación con Dios y el auxilio del Espíritu Santo para que les revele qué sermón predicar el día que les corresponde predicar. Entonces están señalando los problemas, pero ¿sabe qué? Cuando somos guiados del Espíritu Santo para predicar, no necesitamos saber su problema, porque el Espíritu Santo revela la necesidad que el pueblo de Dios tiene, y es necesario recibir la palabra. Si es fuerte, pues hay que recibirla. Si usted está mal, está muy mal caminando en desobediencia, usted tiene que aceptar a ser corregido, a ser reprendido por la palabra, y debe de aceptar y ponerse a cuentas. Y si usted está bien, gócese porque usted está bien, pero no se vanagloríe de estar bien. ¿Por qué? Porque de momento usted puede fracasar. No debemos de sentirnos que somos hombres impecables, intachables, que nunca podemos fallar. Claro que estamos todavía aquí en la tierra, pero ¿sabe qué? El mismo apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Tenemos un abogado en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos creído que Él nos puede perdonar, Él nos puede auxiliar en el momento que podamos cometer un error, porque estamos expuestos en este mundo a pecar, pero ya la naturaleza de un hijo de Dios ya no es practicar el pecado. Aquel que practica el pecado, dice la palabra, que es hijo de quién, usted ya lo sabe, ni siquiera se lo tengo que decir, porque usted ya lo sabe, hijo de quién es el que practica el pecado. Ya el hijo de Dios ya no practica el pecado. Sí lo alcanza el pecado, pero cuando nos alcanza el pecado por una X circunstancia que nosotros no hemos planeado, lo que tenemos que hacer es acudir al trono de la gracia, pedir perdón y recibir el perdón de Dios y seguir adelante. Así es que el hecho de que nosotros estemos permaneciendo en Dios no significa que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener persecución, que no vamos a tener gente a nuestro alrededor que hablen mal de nosotros, que no nos vamos a enfermar, que no vamos a experimentar muchas veces pobreza. Muchas cosas podemos experimentar, pero ¿sabe qué? La manifestación del poder de Dios siempre se hará presente a favor de nosotros. El día de ayer me impactaba el testimonio de un siervo de Dios. Me impactaba el testimonio de un siervo de Dios. Por eso siempre debemos de anhelar ser portadores de la presencia de Dios donde quiera que vayamos, porque si estamos permaneciendo en Dios, Él permanecerá en nosotros, y donde quiera que vayamos, siempre se manifestará que somos hijos de Dios y que somos bendecidos para bendecir. El día de ayer me bendijo tanto el testimonio de un siervo de Dios. Me dijo algo que me bendijo mi vida a tal grado que sí puedo decir con toda libertad que soy bendecido para bendecir. Y esta es la gran oportunidad que Dios me está dando hoy de poder bendecir su vida y poderle decir a usted que procure con todo su corazón, con todo el anhelo de su corazón, permanecer en Dios y que Dios permanezca en usted. Pero ¿sabe cómo se permanece en Dios y Dios permanece en nosotros? Es amando sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Entonces nos da su espíritu y podemos entender. Quizás usted es una persona que está atravesando una circunstancia, quizás es una persona que ha estado pidiendo un empleo por años y no lo ha obtenido. Pero usted reconoce que el favor de Dios no se ha apartado porque nunca le ha hecho falta la comida, nunca le ha hecho falta la vestimenta,
entonces Dios está en el asunto y le va a poder dar el empleo que usted anhela en el momento que le place, y usted se va a dar cuenta que ya no depende de los recursos que usted genera con ese empleo. ¿Por qué? Porque aprendió a vivir dependiendo de Dios. Hay mucha gente que piensa que porque no puede hallar un trabajo, Dios lo ha abandonado, que Dios no le escucha. Una gran enseñanza usted está aprendiendo con eso. Yo tuve tiempos donde ya estaba permaneciendo en Dios y Dios permaneciendo en mí. Y teniendo unas circunstancias difíciles, tenía accidente, se me arruinaba el carro, se me vencía el permiso de trabajo, no había trabajo y era una crisis tremenda que cualquiera podía decir, lo que estás pagando, saber qué pecado oculto tenés. Y yo estaba a cuentas con Dios y tenía tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba en el asunto, porque siempre al momento de la necesidad apremiante, Él proveía la porción que yo necesitaba enviarle a mi esposa y a mis hijos para sus estudios. Y llegó el momento donde yo pude entender que donde quiera que yo esté, no dependo de las circunstancias, dependo de ese Dios que por medio de Jesucristo tengo acceso a Él, y ahora me he convertido en un mensajero con el poder de Dios para poderle decir a usted que si usted ama la palabra, usted va a ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y usted va a tener libertad de poder anunciarle a otros y decirles: vengan a Cristo, no se van a arrepentir, porque es lo mejor que nos puede haber pasado, conocer la verdad, porque esta verdad nos hace libres de todo temor, nos hace libres de ese miedo de anunciar que Cristo transforma la vida. Por eso a mí no me da vergüenza publicar. Por ejemplo, el día de ayer estábamos cenando con mi esposa y uno de mis hijos, y nos tiramos unas fotografías y yo le ponía de que nací para amar y ser amado, porque amo mucho a mi esposa. La amo a ella. ¿Sabe por qué? Porque ella es una mujer de Dios. Ella es una mujer de Dios, un regalo de Dios. Y mi matrimonio no está como comenzó. Mi matrimonio no comenzó bien. Cometí errores, pero a raíz de haberme convertido a Cristo de la manera establecida en la palabra, ahora puedo decir que no es como comenzamos nuestra vida, ya sea la vida cristiana, la vida matrimonial, sino cómo la vamos a terminar. Entonces es importante que nosotros permanezcamos en la palabra para ser verdaderamente hijos de Dios, discípulos del Cristo resucitado, que podamos tener esa certeza de que hemos vencido al mundo por medio de la fe en Jesucristo. Por eso yo quiero invitar hoy con todo mi corazón, decirle a aquellas personas que todavía no tienen esa certeza de la permanencia en Dios. Perdónenme que tuve un pequeño accidente acá. Me va a tener que perdonar porque se me dañó esta cosa acá. Vamos a ver si ubicamos esto por acá. Siempre el enemigo va a querer querernos robar la bendición, pero ahí quedó ya. Solo es que va a estar viendo una parte al techo, pero no importa. Lo importante es que usted me escuche lo que yo le estoy diciendo. Entonces tenemos que nosotros, amados hermanos, luchar por conocer las verdades establecidas en la palabra, entregarnos por completo a Dios para que haya una permanencia de Él en nosotros y podamos disfrutar los tiempos en los que estemos viviendo. Yo creo que esto es lo más importante del Evangelio, que nosotros tengamos certeza de que hemos creído en un Jesús que murió y resucitó para darnos vida. Y cuando nosotros creemos en esa gran verdad, entonces vamos a ser verdaderamente libres, vamos a ser vencedores, vamos a tener esa certeza de acercarnos a Dios con confianza y decirle que nos ayude en cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Yo
No quiero ser extenso, solo tenía 30 minutos, me faltan todavía 8 minutos para cumplir todavía la transmisión que corresponde al día de hoy. Yo quiero invitarlo a usted a que venga a Cristo si todavía no ha creído en Jesús como el único y suficiente Salvador, a tal grado que usted sienta un cambio en su vida, porque esto es lo lamentable que está sucediendo hoy en día, que muchos dicen que creen en Jesús como el único y suficiente Salvador, dicen que han aceptado a Jesús, han sido bautizados, pero ellos son conscientes de que no han experimentado un cambio de vida. Y así no es el Evangelio. El Evangelio verdadero es creer en Jesús como el único y suficiente Salvador y empezar a notar en nosotros mismos un cambio que Dios está operando en nuestro interior. Ya no actuamos de la manera que actuábamos sin haber hecho esa confesión de fe. Ya nosotros nos vamos alimentando que somos cristianos, que somos hijos de Dios y debemos de actuar de la manera que actúa un hijo de Dios, con paciencia, con fe. El día de ayer veía a un hombre que ponía un comentario acerca de su hijo. Él es una persona que publica su vida. Digamos, es un youtuber. Alguien que publica su vida. Hace poco publicó que se casó, tiene un hijito. Y este niño, él estaba diciendo el día de ayer que él anhela que su hijo sea un hombre amigable, que sea un doctor, que sea alguien que respete al prójimo, y empezó a publicar lo que él desea para su hijo. Entonces me trajo un gran recuerdo la niñez de mis hijos. Y recuerdo que cuando mis hijos estaban muy pequeños, yo me fui hacia los Estados Unidos buscando recaudar fondos, hacer una fortuna para el estudio de mis hijos. Y recuerdo que cuando yo estaba trabajando en un restaurante, veía a los compañeros de trabajo, aquellos que habían sido profesionales en su país y que con facilidad aprendían el inglés y fácilmente tenían un empleo mejor que el que yo tenía, porque el que yo tenía era lavando platos. A eso llegué a los Estados Unidos, a lavar platos en un restaurante. Con el tiempo tuve el privilegio de que me pasaron a la cocina, a preparar la comida, luego ya a cocinar. Entonces fui como progresando, pero veía que era difícil tanto cocinar como preparar, lavar platos, un trabajo fuerte. Entonces pensaba en mis hijos. Entonces, en ese tiempo yo empecé a visualizar el futuro de mis hijos. Y yo empezaba y les decía a los compañeros de trabajo, si mis hijos llegaran a venir a este país, yo no voy a permitir que ellos vengan a lavar platos. Y empecé a mandarles cursos de inglés, en libritos, y mi hijo mayor aprendió inglés. Y cuando llegó a Estados Unidos, pero lo que le quiero decir yo es que mucha gente se burlaba de lo que yo decía. De lo que yo decía, que anhelaba que mis hijos fueran profesionales y que si algún día llegaban a Estados Unidos no iban a llegar a lavar platos. Y 2 de ellos llegaron a Estados Unidos y no tuvieron que ir a lavar platos. Hicieron trabajos diferentes a los que yo hice. Entonces lo que yo le quiero decir es que cuando nosotros empezamos a vivir una vida llena de esa relación con Dios, aún hasta lo que otro publica nos bendice. Y yo pude decirle a este varón, le digo, si tú anhelas para tu hijo, así va a ser, porque eso se llama fe. Eso se llama fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo le decía a este varón, ¿sabes qué? Que Dios te conceda los anhelos de tu corazón. ¿Por qué? Porque en mi caso, yo anhelé que mis hijos fueran profesionales, son profesionales. Anhelé que si algún día llegaban a los Estados Unidos no iban a ir a lavar platos como yo llegué. Y así fue, aunque se burlaban de mí. Entonces, cuando nosotros estamos en el camino de la fe,
Vamos a vivir tiempos preciosos, tiempos que nos van a dar la oportunidad de decirle a otros, anhelemos lo mejor para nuestra descendencia, anhelemos lo mejor para nuestros vecinos. Sabe, yo estoy en un lugar acá donde tengo muchos vecinos. Algunos han creído en Cristo, otros todavía no. Y siempre oro por ellos y le digo, bendice a este vecindario, bendice a los niños de este lugar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso del amor de Dios y de esa fe. Y quiero que otros vengan a disfrutar de esta vida que yo estoy disfrutando. Se me fue el tiempo, yo quiero orar, pero no sin antes decirle, anhele permanecer en Dios, obedeciendo su palabra, anhele vivir una vida diferente como hijo de Dios. Y si usted todavía no ha creído en Cristo, este día puede decirle, Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que estoy destituido de tu presencia, pero hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón para ser salvo y para tener vida eternamente. Si quiere hacerlo, hágalo con sus propias palabras, pero alimente eso que usted ha dicho en su corazón y de ahora en adelante, tan pronto usted considere que hace algo malo, usted tiene que ministrarse a sí mismo y decir, hoy soy hijo de Dios, comprado con la sangre de Jesucristo y mi conducta tiene que cambiar. Ayúdame Dios a cambiar y permanecer en ti y tú en mí. Si de esa manera usted lo hace, usted será un triunfador, un victorioso, un vencedor y vivirá tranquilo mientras Dios nos da la oportunidad de viajar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a los que han escuchado tu palabra. Si hay alguien enfermo, dale salud. Si alguien no tiene fe, dale fe para que pueda agradarte. Si hay alguien que no ha creído en Cristo, dale la oportunidad que lo haga. Si hay alguien que ha fallado, pecando, sabiendo que ya es hijo tuyo, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarle de todo pecado y limpiarlo de toda maldad. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la audiencia, bendice a los locutores de Radio Nazaret, que ellos están dando de su tiempo valioso a esta radio para hacer llegar los programas a la audiencia. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, que Dios le bendiga. Si usted escuchó ya al final la transmisión, pues puede usted comenzar. Esto está grabado aquí en mi muro. También está en la página o en mi canal de YouTube, que se llama Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos. Y su servidor Moisés Ramos. Usted puede buscarme por Moisés Ramos, puede buscar por Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos, allí está. Y si tiene acceso, puede escucharlo en la radio, pues aproveche, pongámonos a cuentas, disfrutemos la libertad que tenemos de ser hijos de Dios y aprovechemos, tengamos una relación con Dios y busquémosle, porque Él está todavía accesible a cada uno de nosotros. Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad, si Dios así nos permite. Gloria al Señor.